El Señor les bendiga, hermanos. Gracias al Señor tuve una experiencia muy bonita cuando el Señor me regaló este mensaje. Y yo le voy a pedir a usted de que abra su entendimiento, su corazón, para que esta palabra entre a lo más profundo de su alma y también haya una experiencia maravillosa como la que yo tuve. Amén. Los voy a invitar a que abran sus escrituras en 2 de Timoteo, capítulo 4. He titulado este mensaje, Haz obra de evangelista. 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leerlo alternadamente. ¿Ya lo encontraron? Titula Predica la palabra. Inicio con el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Todos, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Los invito a que estén cómodos. Hace más o menos 2 años o más, hubo aquí una confraternidad de damas. Eso fue un evento muy bonito, invitaron a las damas de las iglesias de los sectores de aquí alrededor, y bueno, se finalizó un domingo, y yo me acuerdo que yo estaba sentada aquí, y yo iba caminando por este pasillo, y en una de las sillas de más atrás, había una amiga con la que yo había estudiado en Chapinero. Entonces me hacía raro verla aquí y entonces yo me quedé mirándola y tenía falda y yo ve ella con falda porque yo no la conocía así. Entonces yo me le fui acercando y ella también se quedó mirándome como asombrada, como que ve esta, ¿qué hace aquí? Entonces yo me le acerqué y yo, hola, ¿tú qué haces aquí? Entonces, y yo le dije, ¿tú eres de esta iglesia? Y ella me dijo, sí, hace más o menos como 7 meses me bauticé. Y yo, hace poquito, qué bueno, qué bendición tenerte aquí, qué alegría. Y entonces ella me dice, ¿y tú hace cuánto te bautizaste? Y yo le dije, hace rato, cuando yo era adolescente, hace años. Y me dijo, ¿en serio, Nayi? ¿Y tú por qué nunca me hablaste? Porque tú nunca me dijiste que conocías de la iglesia, nunca me dijiste que conocías de Dios, y yo tanto que necesitaba. Mira, yo estaba pasando por problemas en mi casa, por necesidades. Si tú me hubieras hablado, yo hubiera aceptado esa palabra. Y me dice, ¿y por qué tú nunca me hablaste? Y yo, no, pues porque no tuve justificación. No supe qué decirle, porque ante eso no hay justificación. Y yo me acuerdo que yo tuve esas palabras acá en mi cabeza y yo me fui para mi casa y yo, Dios mío, perdóname porque fui desobediente, porque fui egoísta, porque una persona que tiene algo que sabe que le beneficia a otro y no lo comparte, se llama ser egoísta. Y yo, Señor, perdóname por ser así. Y yo le quiero decir, hermano, que a medida de que nosotros vamos por este camino de virtud, nosotros vamos conociendo a nuestro Dios. Y eso nos beneficia mucho, porque sabemos cómo dirigirnos hacia Él, cómo comportarnos, qué le gusta a Él, qué no le gusta de mi comportamiento, cómo le gusta a Él que yo le hable. Y quiere que le diga una cosa, hermano, ¿usted quiere sentir una sonrisa de Dios?
quiere sentir una acogida así de Dios, haga su obra de evangelista. El Señor le encanta que uno hable de Él. ¿Usted no le ha pasado? Que usted se pone a hablar de Dios y eso usted siente acá como una llamita en el estómago que es como que lo que le hace hablar y como lo que ese amor y como que Dios, como que usted lo siente ahí al lado. ¿Sí le ha pasado? A Dios le fascina que uno hable de Él y más a la gente que es necesitada. Todos somos necesitados de Dios. Y también pasa, un día nuestro pastor nos decía que el mismo Espíritu se encarga de hacerle recordar a uno. Usted, digamos, yo no sé si le ha pasado que usted está hablando con alguien y usted se le vienen versículos y le cita textos y es que mire que esto y mire que lo otro y al final, bueno, ya se va la persona y usted dice, oiga, ¿yo de dónde saqué tanta cosa? Yo no, ¿de dónde tenía tanta cosa acá metida? Pero entonces resulta que el mismo Espíritu se encarga de hacerle recordar a usted. O sea, uno no es mucho lo que uno tiene que hacer, Dios lo hace todo. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, si a diario la tenemos aquí, el Espíritu tiene que recordar. Pero si no leemos, si no la tenemos cerca, entonces el Espíritu va a recordar y dice, bueno, ¿qué le recuerdo si no tiene nada? Entonces, eso quiere decir que hay que leer. Para evangelizar a alguien hay que leer. Desde el mismo momento en que un hombre, una mujer, un hermano, una hermana cumple su obra de evangelista, cumple su ministerio, el Señor Jesús se encarga de llenarlo de honra, de gracia, de virtud, para que cuando se dirija a esa persona, para cuando se dirija a esa familia necesitada, ellos vean el rostro de Jesús ahí reflejado. Dios se encarga de todo. En el momento en que una persona decide entregarle su vida al Señor, está empezando un camino de virtud, un camino de honra, un camino de gracia. El enemigo se encarga de decirle a esa persona, tú eres un perdedor, tú no sirves, mira cómo fallas, tantos problemas por tu culpa. Pero cuando cuando una persona se le entrega al Señor por completo, el Señor le dice, tú eres un victorioso. Tú eres inteligente, porque una decisión tan importante como es entregarle la vida al Señor, solo la toman personas inteligentes, sabias. Por eso no cualquiera acepta el mensaje de Dios, solamente la persona inteligente. Y el Señor reconoce eso y le dice, tú eres un guerrero, sigue adelante, yo estoy contigo, porque el Señor ha prometido eso. Estar con nosotros todos los días de nuestra vida, amén. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Yo le voy a decir algo a algún amigo que nos esté acompañando en esta hora. Encomiéndale a Jesús tu camino, confía en Él, que Él hará. Su palabra es clara, su palabra penetra hasta lo más profundo del corazón, del alma. Siempre tengamos en cuenta, hermanos, de que hay alguien de que sigue nuestros pasos. A nosotras las jóvenes pueden haber adolescentes siguiendo nuestros pasos. A las hermanas mayores, jóvenes como nosotras, yo sigo pasos. Lo digo porque yo lo hago. De las hermanas mayores, hay mujeres que siguen sus pasos. Ay, tan bonito esa hermana como evangeliza, yo quiero ser igual. Voy a mirar cómo es que habla, cómo es que trata, cómo es que viste, cómo es, yo quiero ser igual. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado por dónde pisamos, por dónde caminamos, qué hacemos. Yo siempre he pensado que
Los hijos son el reflejo de sus padres. Tan bonito que es ver un niño evangelizar, tan bonito que es ver un niño hablar de Dios, tan bonito que es ver un adolescente entregado a Dios. Eso es un buen reflejo de sus padres, un buen testimonio, porque refleja de que fue creado en un hogar de Dios, un hogar de honra, de virtud. En la palabra del Señor, en capítulo 2 de Tito, nos enseña a nosotros a la prudencia. Prudencia con nosotros mismos y segundo, prudencia con los demás. Prudencia con los demás, digamos, se acercó a usted un hermano que tiene alguna dificultad y entonces, hermano, fallé, hermano, cometí este error, cometí esta falla al Señor. Nuestra labor, ¿cuál es? Ayudarlo o decirle, ¿usted por qué falló? ¿Por qué volvió a fallar? Usted es un hijo de Dios. O porque pues para eso tiene su conciencia, ¿cierto? Porque la conciencia está ahí. Nosotros estamos para ayudarlos. Tú tienes un problema, hermano, vamos a orar, vamos a ayunar, porque tú tienes la victoria. Esa es la labor de la iglesia. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 3, versículo 29. Proverbios 3:29 dice: no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado en ti. Cuando tu prójimo te confiesa algo, te pide ayuda, nuestra labor no es dañar su confianza, como divulgar sus problemas, porque eso es feo, eso como que humilla más a esa persona, ¿cierto? Un día, yo hace mucho que no me hablaba con una hermana de la iglesia, ella asiste a otra congregación y bueno, yo hace rato que no la veía y un día, y yo sabía que ella estaba un poco mal espiritualmente, entonces yo la busqué, yo quiero hablar contigo, encontrémonos, citémonos y hablamos, charlamos y bueno, sí, ella aceptó. Nosotras nos pusimos a hablar y entonces, bueno, yo sabía que estaba mal, pero yo no le pregunté nada porque pues la intención no es incomodarlos, ¿cierto? O presionarlos. Pero ella me contó, ella empezó a contarme y me dijo, Nayi, yo no quiero volver a la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y dijo que había algo en ella, una, digamos así, una tentación, una dificultad que ella tenía que le impedía llegar a la iglesia, que no quería volver. Y ella empezó a llorar con un llanto que a mí me daba mucha tristeza mirarla a los ojos, cómo lloraba. Y ella me dijo, ella me contó su situación, me contó específicamente qué era eso lo que le impedía. Y ella me dijo que, yo le dije, ¿y tú le has contado de eso al Señor? Y me dijo, no, me da pena hablarle de eso al Señor, ¿qué pensará? ¿Que yo soy qué? Y me dice que ella ya varias veces se había arrodillado y le había dicho al Señor qué era lo que a ella se le dificultaba, que era eso, que ella era una tentación muy fea. Y que ella ya se había arrodillado y le había pedido ayuda al Señor y le había pedido perdón, pero volvía y caía. Y volvía y caía. Entonces que ya le daba pena dirigirse hacia el Señor y decirle, Señor, me pasa esto, otra vez caí, otra vez perdóname. Pero lloraba, tenía un llanto terrible. Entonces yo le dije a ella, si yo fuera otra persona, hubiera podido reaccionar diferente, le hubiera podido dar un mal consejo, la hubiera señalado, pero ¿por qué haces eso? Tú eres de la iglesia, tú has servido, ¿por qué fallas? Yo lo hubiera podido hacer. Y yo le dije a ella, pero si tú le cuentas esa situación al Señor, Él no lo hace.
Si tú le dices al Señor, Señor, caí nuevamente, Señor, ayúdame, y con ese llanto que ella me mostraba, yo me la imaginaba ella inclinada orándole al Señor, y yo como que pensaba, el Señor no la deja, el Señor no la desampara, porque yo conozco a mi Dios, yo conozco al Señor. Y yo le dije a ella, porque ella me decía que ella sentía como cierto miedo y pena al dirigirse al Señor con esas cosas. Y yo le dije a ella, es cierto que el Señor es fuego consumidor, es cierto que con el Señor nadie juega, que el Señor en un momento puede tomar una decisión y destruirnos, porque eso es así, porque Él es Dios. Pero resulta que yo conozco a mi Señor. Y Él no iba, tal vez yo le dije a ella, el Señor, tú ahí inclinada, no te va a decir, ¿por qué? Ya te había perdonado y otra vez, ¿por qué lo hiciste? Sino al contrario, te va a abrazar y te va a dar un beso y te va a decir, sigue adelante, yo estoy contigo, tú no estás solo, vamos, sigamos. Has fallado, no importa, sacúdete las rodillas, levántate y sigamos caminando, porque el camino sigue. Y de pronto hay muchas personas que no se dirigen al Señor por eso. ¿Qué va a pensar el Señor de mí? Qué vergüenza, porque el pecado avergüenza. Lo digo porque yo pequé, yo también he pecado y el pecado avergüenza. Pero el Señor es lleno de amor. El Señor es un Dios lleno de misericordia, de perdón, y ama a sus hijos y nos entiende. Por eso nos ayuda tanto. Yo tengo algo muy presente. Antes de casarme, nosotros hicimos como una reunión familiar. Y ese día pasó mi mamá y bueno, los papás de cada uno a dar su opinión, sus palabras, no sé qué. Y yo me acuerdo que mi mamá pasó a hablar, a dar sus palabras, y ella dijo, se me va la luz de la casa. No porque no haya pagado el recibo, sino porque me consideraba a mí como una luz. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Tal vez, hermanos, muchas veces en nuestras casas no, digamos, en mi caso, no teníamos esos papás que, hey, vamos a ayunar, vamos a orar, hagamos un devocional. Ese no era mi caso, pero yo ayunaba. Yo no veía a mis padres ayunar, pero yo lo hacía. Yo no veía a mis padres orar, pero yo lo hacía, porque sabía que en un hogar tenía que haber una luz. Y el Señor me tomó a mí como una luz y le doy la gloria al Señor por eso, porque no fue porque yo fuera muy inteligente o muy ágil o uy, como es esa hermana sino porque el Señor le plació tomarme a mí como esa luz. Muchas veces tal vez en nosotros no haya ese ejemplo, tal vez uno a veces como que dice, ay, todo yo sola, yo oré sola, tantos problemas y yo. Pero nosotros somos una luz. Y como leía la hermana ahorita, una luz no se pone debajo del almud. Al contrario, se pone en un lugar alto, donde sea visible a los ojos de los hombres, donde alumbre las tinieblas, lo que está en oscuridad, alumbre. Y en mi hogar era así. Tal vez hay muchos muchachos que de pronto dicen, no, mi papá no ora, entonces yo ¿por qué lo voy a hacer? O no sé, no van a culto, entonces yo ¿por qué voy a ir a culto? Si ellos no me llevan, yo no voy. Pero sé tú esa luz. Tú que estás aquí en esta noche, los que nos están escuchando por la emisora, tú eres esa luz. Tú eres esa luz. Los voy a invitar a que vayamos a Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios
y a sanar los enfermos. Voy a comenzar por la primera parte. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. El Señor no le dio ese poder y esa autoridad solamente a sus discípulos, sino a su iglesia también, a sus hijos también. Mi sobrina ayer me estaba diciendo, ella tiene 5 años, y me dice: tía, el diablo es muy pequeñito, ¿cierto? Y yo, ¿por qué? Y me dice: sí, tía, mira, él es como así de chiquitico, él es muy bajito. Y yo pensaba, ¿será que es que lo vio? Y yo, ve, tan raro. Y yo, ¿por qué? Y dice: claro, tía, porque es que si Dios es tan grande que llega al cielo, tan inmenso, entonces él viene siendo así de pequeñito. Y dice, entonces uno va caminando cuando ¡pum!, lo pisó. Y eso es así. Ay, le puso el tropiezo. Siga, páselo por alto y siga caminando. Le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Resulta que un día, cuando yo estaba soltera, a mí me gustaba dormir con mi mamá. Entonces, yo un día me acosté con ella, apagamos la luz y entonces yo la abracé, le puse el brazo acá sobre el pecho. Y no fue sino que nos acostáramos, no fue sino que, mejor dicho, no habíamos ni cerrado los ojos, y entonces yo sentí una reacción rara de mi mamá. Mamá como que no se podía mover, y yo, como le tenía el brazo acá sobre el hombro, sobre el pecho, le sentía el corazón palpitar, se lo sentía así, asustada. Y entonces yo me quedé poniendo cuidado y como que trataba de mover un pie y era así, no podía. Entonces yo me asusté, y yo la moví, yo: mami, ¿qué pasó? Y ella como que se despertó y tomó aire. Y yo: mami, ¿qué pasó? Y me dice: es que otra vez eso, es que lo que pasa es que ella decía que cuando se acostaba, ella sentía que ella ni siquiera se había dormido y ella sentía que algo se le iba acercando y se le iba acercando hasta que ¡pum!, la cogía. Y no la dejaba hablar, no la dejaba moverse, no la dejaba hacer nada. Y entonces eso, cuando nos acostamos, mi mamá dice que eso la cogió. Esos son espíritus, que se le iba acercando y la cogió. Y yo me llené de miedo, yo como que, y también el corazón me hacía así, me daba pavor mi mamá diciéndome eso. Pero entonces mi mamá me dice: mami, entonces me dijo: mami, si usted ve que otra vez me estoy quedando así, como que no puedo respirar, que no me puedo mover, me llama porque es otra vez eso y no, y qué susto y que no sé qué. Y eso me dio una rabia. Entre como ese temor que tenía, el cuarto oscuro, y eso pasó, pero me dio como ira, lo que mi mamá dijo. Como que si vuelve a pasar, entonces llámeme. Y yo me acuerdo que entre mi susto y todo lo que yo sentía, yo hablé fuerte y yo alcé la voz y yo dije: no, mami, es que eso no tiene por qué estar pasando acá. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros no somos juguete de nadie, que vayan y molesten a otros. Nosotros no, Dios está con nosotros. Y yo me acuerdo que yo decía cosas y mi mamá se quedó así. Y ya, y nos acostamos y paré de contar, hasta ahí llegó. Como que la palabra del Señor dice que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que los demonios tienen poder, sí, tienen poder, pero usted también tiene poder. Y poder de lo alto, poder de Dios. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Voy a contarles otro testimonio. El Señor nos usa para beneficiar a otros. Resulta que un día yo también todavía no me había casado y fueron mis sobrinos a la casa. Entonces mi sobrino el mayor en ese entonces tenía como 13 años. Y yo me acuerdo que él se acostó ahí en mi cuarto y bueno, apagamos la luz ya a dormir y él empezó a llorar, pero no con ese llanto de ay, quiero que me escuchen, sino como con ese dolor acá que uno como que siente un nudo en la garganta. Entonces yo le dije: Brian, ¿tú estás llorando?
y no me contestaba. Entonces yo me puse a ponerle cuidado y sí estaba llorando. Y yo, Brian, ¿tú estás llorando? Y me dijo, tía, es que estoy cansado. Y yo, ¿por qué estás cansado? Resulta que a mi sobrino le daban unos dolores de oído terribles. No eran unos dolores de oído de ir a comprarle algo a la droguería de la esquina y darle, sino que mi hermana le daban dolores de oído y mi hermana tenía que correr con él por urgencias, porque era un dolor que él no podía soportar, un dolor terrible para él. Y bueno, él me contaba que no quería ver más a la mamá llorar, porque mi hermana al verlo así, con esos dolores y llorando, que ella se ponía a llorar también. Y me decía, tía, yo ya no quiero seguir pasando por esto, y eso me duele, y yo trato como de contenerme para que mi mamá no llore, pero es que a mí me duele, y yo empiezo a llorar y me desespero, y era llorando y llorando y llorando. Y yo le dije, Brian, ¿tú crees en Dios? Y me dijo, sí, tía. Y yo le dije, ¿y tú crees que Dios es lo suficientemente poderoso para sanarte y que nunca más en tu vida te vuelva a dar ese dolor? Y me dijo, sí, tía. Y yo le dije, ¿tú quieres que yo ore por ti? Y me dijo, sí. Y él, entre su llanto, y bueno, nos levantamos y yo le dije que iba a poner mis manos sobre él y que en el nombre de Jesús él iba a ser sano. Y empezamos a orar y en el nombre de Jesús él fue sano. Mi sobrino ya tiene 15 años y yo en estos días le pregunté, Brian, ¿a ti te volvieron a dar dolores así de oído? Y me dijo, no, tía. Y yo le dije, ojalá nunca, nunca en tu vida se te olvide porque no te ha vuelto a dar eso. Y me dijo, sí, tía, yo recuerdo esa noche. Y ya tiene 15 años y yo sé que eso se le queda acá. Él se vuelve a enfermar, ay, hay un Dios que sana. El que me sanó a mí, él va a decir, a ti te puede sanar también. Eso a él se le queda acá. Cada que yo abro por las mañanas mi negocio, yo procuro siempre decirle al Señor que permita que hablarle a alguien, que llegue a alguien y que yo le pueda hablar. Y mire que el Señor lo manda. Allá han llegado personas y sin necesidad de uno ponerse a decirle, ay, mire, hay un Dios, lo puede salvar, mire, arrepiéntase, mire, no sé qué. Ellos mismos como que buscan, como que el alma de ellos está gimiendo. Necesito escuchar palabra de Dios. Y corren. Y ellos mismos preguntan, ¿tú eres de una iglesia? Y yo, sí. Otros, ay, es que Dios es esto, Dios lo otro, y uno los coge. Hay que predicar la palabra de Dios. Hay que hacer nuestra obra de evangelistas. El Señor nos ha dotado con potencial, con capacidades para predicar de Él. Hagámoslo. No nos quedemos callados. Como dice la palabra de Dios, se llegará el día en que la gente tenga comezón de oír. Oiga, ¿y dónde están los que predicaban? ¿Dónde están los que decían que había un Dios? ¿Dónde están? Ya no los veo en las calles, ya no están en las plazas, ya no hay iglesias abiertas predicando la palabra de Dios. Somos unos guerreros y hay que predicar la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios, hay que orar para recibir unción de Dios. Los invito a que estén en sus pies. Y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a cumplir esta obra de evangelista. Hay mucha gente necesitada. Señor, mira las calles. Mire tantas mujeres que se ven en la calle necesitadas. Tal vez en su apariencia no lo muestren que están necesitadas, pero su alma está gimiendo por escuchar palabra de Dios. Y usted y yo, hermano, tenemos esa palabra. Hay que predicar, hay que hablar de Dios. Él sana, Él salva, Él murió y dio su vida por nosotros. Vamos a orar. Bendito y poderoso Dios del cielo. Grande y maravilloso es tu nombre, Jesús.
digno de honra, digno de gloria. Dios grande y poderoso, esta obra es tuya, Señor. Úsanos, mi Dios, para cumplir esta labor. Úsame en mi familia, Señor. Úsame para hablarles a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis papás, Señor. Que esa luz no se apague, que esa luz que tú le diste a mi vida, mi Dios, nunca se apague. En tu nombre hay poder, en tu nombre hay victoria, Señor. Llena nuestros labios de unción, de gracia, de poder para predicar tu nombre. Tu sangre no fue derramada en vano, Señor. Tú sigues perdonando, tú sigues salvando. Tu nombre está lleno de poder, de victoria, de misericordia. Úsanos, Señor. Usa nuestros labios, que no nos dé pena anunciar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios para salvación. Oh soberano.